decíamos que en este momento en que está fuerte el debate acerca de la forma en que se está desplomando la economía, acerca de la forma en que las reformas estructurales pues no parecen resolver el problema del crecimiento, lo está diciendo no la oposición, aunque hoy López Obrador lanzó un Twitter diciendo que sería bueno que se bajaran los precios de la gasolina, los precios de la electricidad para ayudar, dice, aliviar, dice, aunque sea un poco a la economía nacional, pero la postura de López Obrador es, digamos, moderada frente a lo que está diciendo, por ejemplo, el sector privado, o sea, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. En este momento, pues, que hay este debate, se anuncia este programa, suena así muy ambicioso, de infraestructura. Luis Videgaray, que tenemos aquí en la imagen número 7, fue el que presentó, en la imagen número 1 presentó este proyecto. Son 7.7 billones divididos entre lo que va para el petróleo y todo lo que es Pemex y la cuenca de Burgos, el gas, aguas profundas, etcétera. Luego la parte de gasoductos, luego la parte de Comisión Federal de Electricidad y luego la parte que va de otro tipo de infraestructura, como por ejemplo carreteras. No sabemos si lo de los ferrocarriles va a caminar allá en la península de Yucatán, pero el caso es que es un plan muy, muy ambicioso. Mire, nada más de estos 7.7 billones, perdónenme ustedes, son billones. Aquí tenemos en la imagen 2 a Pedro Joaquín Caldwell. A él le toca administrar en la Secretaría de Energía 3.9 billones. De los 7.7, 3.9 se van a ir para el sector energético. Aquí está Caldwell, usted lo puede ver, pues, ¿verdad? Aparte él va a tener que dividir entre petróleo, electricidad, gas, en fin, pero es un titipuchal de lana, 3.9 millones, ¿verdad? En explotación, aquí hay un dato interesante, en perforación y explotación, o sea, lo que es propiamente la chamba de perforar y sacar el petróleo, ahí se van a gastar 2.4 billones, eso incluye, por supuesto, lo de los petróleos no convencionales, como le llaman a los que van a sacar acá en la cuenca de Burgos y en otras partes, pero ahí van 2.4 billones de los 7.7, fíjese usted, y de ellos 1.7 va a venir de Pemex, o sea, va a ser del Estado, va a ser del gobierno, no va a venir del sector privado. Del sector privado, pues mire, va a venir nada más unos 800 millones de pesos, 800 mil millones de pesos frente al billón punto 7 que va a poner el gobierno, o sea, el gobierno va a poner 3 veces más. Quiere decir que no se tiene considerada la llegada masiva de capitales porque a lo mejor no llegaron, ¿verdad? Oiga usted, ese fue el problema. En el caso de las carreteras y toda la infraestructura que está a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se habla de Gerardo Ruiz Esparza, habla de que va a haber, pues en todo, ¿verdad? Más o menos en todo lo que se espera, y que le va a tocar a ellos 1.3 billones de pesos, a las carreteras, ferrocarriles, todo eso, 1.3 billones de pesos. Estamos hablando de todo el sexenio, pero mire, a Gerardo Ruiz Esparza, que lo tenemos aquí, chéquelo usted en el internet, puede usted averiguar, porque este hombre hizo un anuncio similar en junio del año pasado, dijo, ya viene el mega inversión en infraestructura, van a ser 360 mil millones de pesos en este año, nada más para empezar, ¿verdad? Para, digamos, como entradita a lo que va a venir después, que se aprueben las reformas estructurales. Y mire, pues no llegaron esas inversiones, esos 350 mil en proyectos, no, todavía no aparecen. Y mire, en este momento está en peligro, estuvimos checando Quintana Roo, y está en peligro el proyecto ese del tren transpeninsular que tenemos aquí en la imagen 4, que es una propuesta que hasta López Obrador había retomado. Este plan para unir, pues empieza el ferrocarril en Mérida y luego se va para Campeche, pero también agarra acá hacia el frente de Cozumel, ¿verdad? Estamos hablando pues de una 370, creo, kilómetros de longitud de un ferrocarril que iba a costar unos 20 mil millones, y bueno, pues allá hay consternación, tanto en Quintana Roo como en Yucatán como en Campeche, porque se anunció que ese proyecto se pospone hasta el 2018, fíjese usted, o sea que no va a empezar este año,
ni tampoco el que viene, tampoco el 2015, sino hasta el 18. Imagínese usted, pues, esa gente que se quedó. Usted sabe, pues es una zona, no se va a industrializar de ninguna manera, pero es una zona turística, y si usted mete el tren así como se ve ese, también se ve aquí en la imagen número 6, entonces usted unifica los 3 estados, pero en la imagen 6 se ve claramente que atraviesa por zonas no solamente de playas, ¿verdad? Que acuérdese usted que en la zona de Cancún, en la zona Cozumel, la Ribera Maya, ahí se cocina el 50% del turismo del país. O sea, es una cifra, oiga usted, está por encima varias veces de Acapulco, de Puerto Vallarta, de Los Cabos. Fíjese usted ahí, 50 y tantos % del turismo viene ahí a esa zona tan pues pequeña, digamos, ¿verdad? Y bueno, pues conectaría eso con las zonas arqueológicas, con las ciudades coloniales como Mérida y con Campeche, y pues también serviría, ¿verdad?, para cierto movimiento de negocios, pero esencialmente sería una ruta turística. Y bueno, pues esa está detenida en una zona donde todo el mundo vive el turismo. Todo el mundo quiere decir todo el mundo, desde el gobierno hasta el sector privado, los trabajadores, los sindicalizados, pues todos trabajan en los hoteles, trabajan en los restaurantes, la CTM, la CROC, todos esos son gente que trabaja en esos sectores. Y bueno, pues les pararon el proyecto. Uno dice, bueno, ¿y por qué dentro de los 7.7 billones no aparece ese proyecto del ferrocarril transpeninsular? Entonces, pues, quién sabe, ojalá y lo cumplan, ojalá y se lleve a cabo este mega plan de infraestructura. Digo, aunque México necesita mucho más, obviamente, pero vamos a decir que serían unos 700,000 millones de dólares los que se gastarían. Bueno, pues, ¿verdad? Valdría la pena que sea como una aspirina, ¿verdad?, para que la economía mexicana no se colapse enteramente. Vamos a regresar ahora sí ya con los que están diciendo que la economía mexicana no va a crecer, y no es la oposición. La oposición anda en otro rollo ahorita, no se da cuenta, pero la CEPAL, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, Banco Santander, todos están diciendo que la economía va a crecer menos de 3%, y eso pues obviamente es un bronconón. Le platicamos de eso después de este corte.
Y bueno, pues le decía que dentro del debate que se está generando en el país acerca del por qué está cayendo la economía y con esta velocidad que está cayendo, bueno, pues el gobierno federal sale y anuncia un programa de 7.7 billones de pesos en infraestructura, de los cuales 3.9, o sea, cerca de la mitad, se va a ir solamente al área de energía, que es donde dice Pedro Joaquín Codbel, Peña Nieto quiere poner a México al día, ¿verdad?, en materia energética, llenar con suficientes gasoductos al país para que haya suministro de gas en todas partes donde se quiera hacer industria, en fin, toda esa idea. Y bueno, pues habría que ver si eso se cumple, porque pues han anunciado grandes proyectos desde el principio, y el 2013 ya se habían anunciado y también se pospusieron. Le hablábamos del tren acá de la península de Yucatán, que parece ser que no va a jalar, pero el caso es que desde la propia, ¿cómo le podría decir yo?, desde la posición oficial del sector privado, las instituciones del sector privado están también pegándole duro a esto del crecimiento, y ya bajaron el cálculo de 3% para abajo. Mire, aquí está el caso de la CEPAL, que tenemos aquí en la imagen 7, esta organización que pertenece a la ONU, pero que es para economía de acá de América Latina. Ellos ya le bajaron de 3.5 a 3% nada más al crecimiento, a las expectativas de crecimiento, como dicen ellos, ¿verdad? Esta señora Alicia Bárcena, que tenemos aquí en la imagen 8, ya había dicho lo mismo. Fíjese usted, en junio del año pasado bajó, de 3.5 a 3, el cálculo de crecimiento para el 2013, ahora nos está diciendo lo mismo, pero para el 2014, y luego la CEPAL terminó bajando el cálculo de crecimiento, o la expectativa de crecimiento, hasta el 1.7% el año pasado, y eso que empezaron a bajarlo en junio. Ahorita apenas estamos en abril y ya le bajaron a lo que le habían bajado en junio del año pasado, así que eso le da a usted una idea de cómo pueden estar las cosas. El INEGI, que tenemos aquí en la imagen 9, por cierto, está diciendo que en este bimestre, ya no sabemos si bimestre o trimestre, está creciendo la economía solo 1.3% en términos anuales. Ya ve que cómo le hacen ellos, obtienen una cifra y luego la extienden al año, dicen más o menos con esto y con lo que viene y lo que vendrá vamos a tener tanto de crecimiento. Y bueno, pero son muy pesimistas estos cálculos del INEGI, siendo la institución oficial que debería estar hablando de, pues, no grandes tasas, pero sí al menos tasas de crecimiento decentes, ¿verdad? Y luego mire la postura más radical en la imagen 10, Luis Fonserrat, creo que se llama, tiene un nombre, Fonserrada, un apellido medio raro, es acá gurú de la economía, ¿verdad? Está diciendo que no, y entró en una polémica con el gobierno, fíjese usted, dice, no sabe el gobierno ni le está poniendo atención a cómo se está cayendo la economía, no creo yo que podamos crecer ni siquiera el 3%, y vemos que la causa principal es la reforma fiscal, claro, porque ahí es donde a ellos les duele, ¿verdad?, porque les cobraron impuestos. Entonces dicen, vamos a decir que los impuestos, los aumentos de impuestos y los nuevos impuestos causaron la caída de la economía, pues para forzar, para presionar a que cambien la política, la política fiscal, ¿verdad? Como diciendo, mejor cobren el IVA a los alimentos y medicinas y no nos cobren a nosotros. Eso es lo que finalmente terminan proponiendo. Ya lo ha dicho la CAINTRA en Nuevo León, lo ha reiterado la Canaco a nivel nacional, y el propio de Consejo Coordinador Empresarial, para que este señor trabaja, pues también ha estado diciendo que hay que volver a la generalización del IVA, dicen ellos, homogenización del IVA, quiere decir súbanle a los alimentos y a las medicinas, pero de todas maneras entran en una polémica, ¿cómo le diré?, ya muy personal, con los funcionarios de gobierno, dicen ellos, que seguramente van a decir que la economía no está creciendo porque no se han implementado las leyes secundarias de las reformas estructurales y que luego vendría más adelante, etcétera, etcétera, pero pues no, ¿verdad? Eso no es lo que causa esta situación. Vamos a regresar después de este corte.
Bueno, pues le decíamos que en medio de este debate sobre la cuestión de por qué la economía no está creciendo, cómo se están bajando las expectativas de crecimiento, incluso por el sector oficial, pues surge también la postura del Consejo Coordinador Empresarial y otros organismos así de la IP, como se decía antes, que están diciendo que todo se debe a la reforma fiscal, que la culpa de toda la caída económica es la reforma fiscal, pero pues obviamente eso no es cierto, eso es lo que a ellos les aprietan el zapato, ¿verdad? Pero en realidad pues la cosa es mucho más seria y mire, pues ya viendo las propias declaraciones del sector privado, la CEPAL misma, ellos están diciendo que el principal problema es el deterioro en el poder adquisitivo de la población, el descenso en la capacidad de consumo de la población. La CEPAL le recomienda al gobierno que cambie de enfoque, que tiene que levantar el nivel de vida de la gente, que si no, no va a haber manera de que la economía camine, porque el mercado interno no va a jalar. Si la gente no trae dinero, ¿verdad? Esto de los empleos precarios que se han creado, ¿verdad? Los empleos precarios serían, digamos, la causa principal. Mire, aquí está la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que tenemos en la imagen 11, que está diciendo que en este año, fíjese usted, ha habido negociaciones salariales y los trabajadores han podido lograr 4.2% de aumento en sus sueldos. Póngale usted que nadie gana ya el salario mínimo, vamos a suponer, como dicen algunos, y que gana la mayoría 3 o 4 salarios mínimos, ¿verdad? Bueno, a esa gente el 4.2 de aumento de salario significa que les van a pagar entre 5 y 8 pesos más al día. Fíjese usted, ni siquiera pueden decir ellos, ahora sí ya voy a tener con qué pagar el camión, porque pues usted sabe que aquí en Monterrey el camión vale 10 pesos, ¿verdad? En el DF pues vale 5, pero usted agarra muchos, así que sale por el estilo. Entonces imagínese usted con esa circunstancia, ¿verdad? Otras personas, por ejemplo Enrique Quintana, este analista del diario El Financiero, que ahora ya se le ve más suelto, se mueve más, como que me lo tenían muy agarrado ahí en Reforma y casi nomás escribía, pues, ¿cómo le diré? Bobadas, como dicen en Sudamérica. Ahora ya agarró buen camino y dice él que el aumento del salario en realidad, no sé qué cálculo hará, lo tenemos aquí en la imagen 12, Enrique Quintana, solo será de 0.3% el aumento, no de 4.2 como dice la Secretaría del Trabajo, sino 0.3 en términos reales anuales el aumento que se está consiguiendo en este momento. Ha aumentado el empleo, dice Quintana, ha aumentado la masa salarial, pero cada uno de esos empleos y cada uno de esos salarios pues es más chiquito, gana menos cada uno de esos trabajadores y bueno, pues ahí es donde, imagínese usted aquí en la imagen 12, cuáles son los productos que más suben, acá de los que casi no comen los trabajadores, que es la carne, la leche, el huevo que tenemos aquí en la imagen 13,
pues esos están constantemente subiendo, sí, la imagen 13, ahí va la curva, ¿verdad? Pero en ascenso, se había disparado la de arriba, bajó, que es el huevo, acuérdese que el huevo llegó hasta la estratosfera, empezó a bajar, ya más o menos se acomodó, pero en una tendencia a subir constantemente, como van las dos líneas de abajo, que son la leche y la carne, eso que los trabajadores ya no consumen, usted sabe, es poco lo que consumen de eso, si no, no hubiera obesidad, si no, no hubiera diabetes, pero bueno, el caso es que esa es la razón, pues, también de que la economía esté estancada internamente, de que no se crezca, porque pues no hay crecimiento, no hay prosperidad. Aquí está en la imagen 14 este asunto de que ya debido a esta situación, en la imagen 14 vemos que la preocupación ya más importante de la gente no es la economía, es una pistola, ya no es la economía, no es la violencia o la inseguridad, sino la economía, y por eso sale la pistola, ¿verdad? Que preocupa más. Antes preocupaba más la pistola, ahí ve usted la curva, cómo baja, y luego se desploma y sube la preocupación, la color azul, la preocupación por la economía, y esto en los últimos meses, así que así está la cosa. Fíjese usted, andamos ya más preocupados porque no nos alcanza la lana de la quincena dura 15 minutos, dicen algunos, no dura los 15 días, pero bueno, vamos a regresar con más después de este corte. Bueno, le decíamos que en este debate sobre la caída de la economía, donde ya la mayor parte de los organismos del sector privado y oficiales bajaron el cálculo de crecimiento, ya no solo al 3%, le reportábamos ayer que Banco Santander está hablando de 2.7 y hasta de 2.2, hablan algunos de crecimiento con lo que va ahorita, y apenas estamos en abril, imagínense para diciembre cuánto le van a bajar, y el caso es que hay una discusión porque el sector privado dice, lo que pasa es que la reforma fiscal, aunque también los del sector privado y otros organismos dicen, no, lo que pasa es que la gente no trae lana, ¿cómo quieren que crezca la economía si no hay poder adquisitivo? ¿Cómo quiere que pues sí, por ejemplo, ahora en vacaciones estuvimos checando lo de Quintana Roo,
y allá incluso en Quintana Roo, que estaba lleno, que estaba al 100 la ocupación hotelera, los mismos empresarios de los hoteles y los prestadores de servicios pequeños, ¿verdad?, que son los que tienen hotelitos chiquitos y todo, están diciendo que la gente consumió mucho menos, que vino mucha gente pero no entró lana. Fíjese usted, porque pues la gente no trae, la gente se aguanta, se compra ahí unos atunes para sobrevivir en la playa y no se mete al restaurante a gastar, así que el consumo bajó, aunque el número de gentes se mantuvo allá en los centros de vacaciones, ¿verdad?, los destinos turísticos, como los dicen ahora. Y luego, mire, para acabarla, aquí está el alza del aguacate, ¿verdad? Tenemos el limón, que ya medio bajó, lo tenemos en la imagen 16, acuérdese que había llegado a la estratosfera también, 50 y tantos pesos el kilo, ahorita ya volvió a los 17, ya se lo venden a usted, nunca va a volver a los 9, como estaba, jamás, pero bueno, pues ya están los 17, pero ahora el aguacate ya se nos peló, ya anda en 53 el kilo, ¿verdad? Muchos nos hemos tenido que olvidar del aguacate por buenas temporadas, y todo esto, mire, está causando que le tenemos aquí en la imagen 17, Soriana, que es esta cadena de tiendas que todavía sobrevive, mexicana, bueno, de origen español, pero de españoles que viven acá, ¿verdad? Bueno, pues Soriana está anunciando que está teniendo caídas en sus ingresos hasta de 6% en el mes de marzo, ¿verdad? Se cayó, se desplomó la entrada, las ventas, todo. Ellos dividen las ventas en formas muy raras, tiendas iguales, dices, tiendas nuevas, en fin, no, yo no le entiendo muy bien a eso, pero el caso es que, ¿verdad?, está cayendo el consumo, así que ¿cómo va a haber recuperación económica? Walmart, mire que tenemos aquí en la imagen 18, que era acá, que todopoderosa, que el gigante mundial, ¿verdad?, de los retailers, y mire, también cuarto con cuarto, como dicen en Estados Unidos, o sea, trimestre tras trimestre va bajando sus ventas, a veces son 2%, a veces un 3%, pero también, y es consistente, ¿verdad? Así que imagínense nada más cómo están las cosas, y luego peor, cayeron las exportaciones de Pemex por aquello de que uno dice, bueno, no importa porque vamos a vender al extranjero. Aquí está la imagen 19, se le cayeron los ingresos a Pemex en marzo en 1,234 millones de dólares, comparado con el marzo del año anterior, que ya era malón, ¿verdad? Y a Pemex le ocurrió una cosa, fíjese, en medio de este problema del desplome, tenemos aquí en la imagen 20, sacó en su portal oficial, sacó estas barras que según se reporta pues son falsas, no hubo esos ingresos, y dicen que empezó a salir información trastocada, una vieja del año antepasado, otras en la actualidad, pero así tergiversadas como esta, y como que estaba blofeando Pemex para tratar de presentar mejores números, pero pues no los hay, así que tenemos el cuadro ese. Se desploman las exportaciones, internamente la economía no crece porque está estrangulado el nivel de vida de la gente, la capacidad de consumo, entonces haga cuenta que estamos empezando a hundirnos, ¿verdad? Así como cuando alguien que se está ahogando y se empieza a llenar de agua, y ya por más esfuerzos que hace para salir, pues se va hundiendo más, y eso es lo que parece estar pasando con la economía, así que hay que recurrir a la experiencia histórica, cuándo nos pasó algo así y cómo salimos. Bueno, pues está la experiencia de 1932, cuando estaba el gobierno, el maximato pues de Plutarco Elías Calles, era lo último de Pascual Ortiz Rubio y el inicio de Abelardo L. Rodríguez, y bueno, pues ahí se hizo algo muy revolucionario, ¿verdad? Claro, ellos eran revolucionarios, venían de andar en los golpes, ¿verdad? Y en la guerra, pues no le tenían tanto miedo a los banqueros ni nada, así que decidieron hacer un lado al Banco de México, emitir crédito desde Hacienda, lanzar el crecimiento, trajeron a Alberto J. Pani y llevaron a cabo, aunque en pequeño, ¿verdad?, lo que después haría Franklin Delano Roosevelt en los Estados Unidos, pero a partir de 1933-34, un año después, Alberto J. Pani se adelantó, y bueno, pues fue una decisión sabia. Oye usted, gracias a eso el país no se deshizo, porque estaba pues en una situación ya de deshacerse, y en este momento pues debemos de retomar esa historia y pues buscarle otra salida, porque todo lo de
las expectativas de los ingresos, que iban a venir las inversiones, todo eso, pues era un sueño húmedo. Todos los sueños húmedos, ya sabe usted, pues son muy chidos, pero son sueños, no funcionan. Vamos a terminar, ya se nos acabó el tiempo. Lo invitamos para que nos sintonice mañana miércoles aquí en La Carta Robada, en elregio.com. Ya sabe, entra, agarra a la derecha, ahí está Regio Vivo, y ahí estaremos mañana a las 12 de mediodía. Hasta mañana.